Luis Fuenmayor Toro, hablamos bueno de la realidad económica y social en nuestro país, que ustedes también como yo pues saben que es difícil, más allá de sus colores políticos, porque a veces uno dice estas cosas y hay gente que escribe y está nuevamente Y no la estamos canalla hablando mediática y eso pues ni a creo que esa favor ni en época ya contra. debió, sí, eso ya debió pasar, porque lo que queremos justamente en este espacio es promover pues el pensamiento crítico, evaluar las opciones que también están sobre la mesa y plantearnos qué soluciones se pueden dar. Entonces uno se pregunta si a través de estas nuevas negociaciones o bajo este nuevo esquema mundial, Venezuela podría, digamos, trabajar en mejorar sus condiciones para finalmente mejorar las condiciones de la gente. También pasa por preguntarse si a través de la resolución política de nuestro conflicto, a través del proceso electoral, pues también daría la comunidad internacional. Incluso lo mencionaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, le decía a Nicolás Maduro sobre la narrativa que hay de Venezuela. Bueno, yo entendí desde mi punto de vista que lo que quiso decir pues fue como que ahora le toca a Nicolás Maduro demostrar al mundo que Venezuela es una democracia a través de procesos electorales, es decir... Lamentablemente la gente, en lugar de ver lo que están haciendo los actores, se dejan llevar por una frasecita o una oración que escucharon y por sus prejuicios. Pues. Sí. Yo creo que la resolución de UNASUR en relación con Venezuela fue muy buena, porque es que ellos señalaron una serie de cosas, le dieron la bienvenida al presidente Maduro, porque es el presidente de Venezuela de paso, no ha dejado de serlo, ¿ves? Es el presidente de Venezuela y tenían que recibirlo como presidente de Venezuela. Pues. Entonces, le dan la bienvenida, se incorpora a UNASUR, pero le señalan la necesidad de ser transparente con las elecciones, de que se dé un proceso bien democrático, que garantice que el pueblo se exprese, etcétera, etcétera, para poder salir de la crisis. Es decir, le ponen una serie de cosas enfrente al presidente Maduro, que Maduro sí se da cuenta de eso. Pero los otros empiezan, no, que Lula lo que hizo fue tal cosa, y comienzan otra vez con la cuestión de la polarización, pues, y a no ver... a ver las formas y a no ver el fondo de las cosas. Entiendo. Entonces, yo creo que esa reunión es importante para que Maduro y el gobierno entiendan que no pueden continuar con una política electoral como la que han tenido. No puede ser. Las elecciones tienen que dar la mayor confianza posible. Yo entiendo que no se puede pasar de lo que está muy malo a lo que está perfecto. Yo entiendo eso. Pero aquí tiene que haber confianza en que los resultados son los resultados. Aquí no debe haber ventajismo electoral, por ejemplo. Aquí no debe haber peculado de uso. El uso de los fondos públicos para las campañas electorales del PSV, por ejemplo. Así como no debe haber el uso de los fondos públicos que están en el exterior para las campañas de los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, claro, por ejemplo. para un lado y para el otro. Nadie. Entonces, no queremos corruptos en el gobierno y no queremos corruptos en la oposición. No queremos corruptos en los que dicen que van a enfrentar a los corruptos. No, claro. No los queremos. Y creo que en eso el pueblo venezolano está conteste. Otra cosa, no queremos que de aquí surja una persecución. No, esto van a ganar, porque ahora es que vamos a verlo a todos los que están en el gobierno con las bragas naranjas, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver con las bragas naranjas y presos en los Estados Unidos. No. Yo creo que aquí hay que buscar una transición que abra la posibilidad de que haya que sea muy plural ese gobierno. Que es el proceso que ha pasado en otros países. Que ha pasado en otros países donde participa incluso el gobierno saliente del gobierno entrante, por ejemplo. Y en donde queda claro que en el futuro pueden nuevamente ganar. Es decir, ustedes no pueden pensar que aquí un acuerdo de 20 años, 20 y pico de años, es que no, aquí van a exterminar al PSV y van a exterminar a todos los chavecitas. Pero un acuerdo de convivencia y de respeto sin que se falte a la justicia, ¿no? No, claro, bueno, está bien. Habría que ver exactamente cuáles son las cosas que aquí se han hecho, que se han hecho mal, etcétera, 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 más allá de lo propagandístico. Entonces, vamos a verlo, sí, está bien. Eso se ha hecho en muchos otros países. ¿Y por qué no se puede hacer aquí? ¿Sabes? Y bueno, vamos a un gobierno en donde se integren distintos grupos, que sea muy plural, en donde incluso pueda participar hasta gente del gobierno actual. Pues ya está. Si es que pierden las elecciones. Porque lo primero que tiene que hacer la oposición es ganar las elecciones. Bueno, en estos días pues veíamos unas declaraciones que daba Antonio Ecarri y era por ello pues
criticado en las redes sociales. Es decir, bueno, yo sí, lo del mantendría ministro el ministro de de la Defensa, Pero por sí, ejemplo. a mí me parece muy bien lo que dijo Carri. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Carri. No por lo del ministro de la Defensa en particular. Él tomó ese ejemplo. El tono, por Él ejemplo. tomó ese ejemplo para lanzar algo Sí, y como un ejemplo impulsar de... la opinión y arrancar una discusión, ¿verdad? Entonces, yo estoy de acuerdo. Es así, pues. Bueno, y el presidente Chávez no dejó a la ministra de Hacienda de Caldera durante unos meses, cuando llegó. Y al ministro de la Defensa también no lo dejó unos meses. ¿Y por qué tenía que cambiarlos inmediatamente, por ejemplo? Entonces, mira, el país actúa no con prejuicio, sino en función del interés nacional y de lo que es mejor se adapta a ese interés. Bueno, y en este caso que vamos a un proceso en el año 2024 de elecciones presidenciales, para que este año están pautadas por un grupo de la oposición una elección primaria que finalmente anunciaban Juan Carlos Casal, el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, que tendrán el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral y también del uso de las cartahuellas. Y hablábamos en el corte sobre eso. ¿Será que quizá tomaron pues lo que ocurrió en la UCB? Ellos tenían su discusión y eso lo sabemos, pero quizá también fue uno de los factores que... No, yo no creo que lo de la UCB influyó en esa decisión. Yo creo que la decisión ya estaba tomada. Estaba tomada desde antes, se habían aguantado por muchas razones para evitar confrontaciones internas, pero tampoco creo que hoy las confrontaciones internas van a ser como la gente pensaba, no. Si eso ocurre, María Corina Machado no va a participar, Andrés Velázquez tampoco, no, señor. Ya María Corina... ya está preguntando, bueno, vamos a ver qué es lo que significa tal cosa. Cuando le expliquen qué es lo que significa, ella tendrá que aceptar. Porque además va de favorita en los sondeos de la primaria. Además, está punteando en ese grupo, entonces, está punteando y va a abandonar. Eso no lo hace nadie. Y María Corina, pues, usted puede decir lo que sea, pero imbécil no es. Entonces, Andrés Velázquez tendrá que también adaptarse a ese discurso, pues porque si no se queda absolutamente solo. Sino que yo lo que pienso es que eso a lo mejor no entorpece la realización de la primaria, no va a crear un caos en la realización de las primarias. Entonces, bueno, que ese sector escoja un candidato, está bien, pero lo que hay que tener claro también es que ese no es el candidato de la oposición, claro, porque ese es un sector de la oposición. Eso puede representar a lo mejor la mitad de la oposición. La otra mitad no está allí, la otra mitad está en la Asamblea Nacional. Y presentará sus candidaturas. Y entonces, bueno, para la presidencia. O lleguen dividiendo más ese voto opositor. O lleguen después a un consenso. Ese es un candidato. Bueno, que traten de llegar a un consenso con los otros candidatos. Solo que pareciera lejos, ¿no? Que los líderes de partidos políticos de oposición llegaran a ese consenso. Pero si aquí se llega a tener dos candidatos, no dos candidatos opositores, digamos, a lo mejor va a haber muchos candidatos opositores, pero candidatos reales, candidatos con posibilidades de triunfo. Vamos a suponer que la mesa saca un candidato que tiene una posibilidad de triunfo y que el otro sector logra acordarse con una candidatura, ¿verdad? Y van dos candidatos. Mira, es mucho más fácil para el votante, entonces, hacer lo que nosotros propusimos en las elecciones de gobernadores. Nosotros le propusimos a los votantes que cuando habían varios candidatos así, que ellos usaran lo que llamamos el voto inteligente, voto ciudadano inteligente. Usted analiza y ve cuál de esos tiene la mayor posibilidad de ganar, cuál de esos, y usted escoge. Lo que no hicieron los partidos, que lo hagan entonces los ciudadanos. Muchas veces los candidatos hablan de colocar en el ejemplo el tema de Barinas. Por ejemplo, sí. Donde fueron los ciudadanos quienes analizaron y tomaron su decisión y así definieron. Exactamente, bueno, así mismo. Y aquellas personas que estaban lejos del consenso tuvieron el 0 punto algo. Lo hicieron en Zulia. Lo hicieron en Zulia también. Los ciudadanos votaron por Manuel Rosales. Entonces, hay ejemplos regionales que ratifican la posibilidad de que eso ocurra. Entonces, no nos alarmemos si tenemos dos candidaturas, podemos tener 6, repito, pero de las 6 hay 4 que no van para el baile, como dice la gente, y hay 2 que sí pueden ganar. La gente entonces escoge entre esas 2 cuál es y vota preferentemente por esa candidatura. Y en medio también de esta situación hay mucha gente que dice, bueno, en medio de tantos candidatos de la oposición y que salen estas denuncias de corrupción, pues hemos pensado que por eso la situación está así. Hay otros que han dicho, bueno, para eso mejor que siga el gobierno de turno, porque hay gente que dice que me da igual, que hay mucha desconfianza. ¿Qué decirle a esas personas que tienen desesperanza, desconfianza sobre los procesos electorales? Las elecciones son una técnica.
Aquí le damos a las elecciones, tú sabes, una majestad enorme. No, la elección es una técnica. Así como un carpintero tiene una técnica para hacer muebles, en las elecciones la sociedad utiliza la técnica electoral para escoger sus gobernantes. Ahora, si tú haces una técnica, tú repites una técnica, tú ejerces una técnica y el resultado es malo. Un carpintero empieza a hacer su técnica y no le salen muebles, sino le salen cosas que no son muebles. ¿Qué hace el carpintero? Abandona la técnica. Entonces, la sociedad tiene una técnica, pero si esa técnica no le da resultado en el sentido de obtener un presidente o unos gobernantes que se ocupen de la situación y de la nación, la gente termina abandonando la técnica y eso es lo que ocurre con la abstención. Bueno, abstiene, pues. Entonces, el tema de la abstención, que ha sido una de las variables más graves para la oposición en los últimos tiempos. Además, porque eso ocurre, la desesperanza, hay desesperanza por lo que está ocurriendo, pero hay desesperanza que también es aupada por otro, inducida por quien te dice, no, es que siempre hacen trampa. Entonces yo le pregunto a la gente que dice Creo eso, que finalmente desmoviliza a los ciudadanos. yo le pregunto a la gente, bueno, es que Nicolás Maduro es todopoderoso, pregunto yo. Es que el PSV y Diosdado Cabello y Nicolás y Jorge son todopoderosos. No hay forma, sino lo que ellos dicen. Bueno, si son todopoderosos, bueno, nos vamos a inclinarnos y le hacemos una reverencia y los aceptamos como dioses. Pero si no son todopoderosos, son humanos, son mortales, ¿verdad? Bueno, vamos a enfrentarnos y vamos a ganar en las elecciones. Vamos al regreso de la pausa a conversar sobre ese tema electoral, el tema de la movilización y el tema de la participación, porque hay también quienes dicen que la Universidad Central de Venezuela puede ser un ejemplo de nuestro país. Y lo que vimos el viernes pasado, además de los problemas logísticos, para hablar de un elemento positivo, es la cantidad de personas que asistieron con mucho ánimo, con espíritu de ejercer su derecho al voto en ese proceso electoral. ¿Se podría esperar algo así para la elección de primaria, para las presidenciales? Bueno, pausa y regresamos.